Dicen los estudiosos de la literatura popular que los pliegos, esos papeles doblados e impresos con diverso contenido que se vendían colgados de un cordel por una caña o pinza, se han estado difundiendo por millones desde que la imprenta irrumpió con fuerza en la cultura europea, pero suelen añadir que la costumbre de cambiar oraciones por limosnas tuvo su origen mucho antes y que los ciegos se encargaron de practicar esa costumbre para evitar ser considerados pobres o vagabundos. Condiciones ambas que les ataban a un lugar y limitaban su actividad a un contorno de 6 leguas alrededor de donde vivían. La práctica de recurrir a papeles ilustrados con imágenes para explicar la vida es antiquísima y está refrendada por el uso y por un sentido práctico. La lectura o interpretación de las imágenes para comprender mejor un texto, o incluso el uso de elementos vicarios como los títeres, para potenciar y fantasear con lo que se aprendía de viva voz, es un hecho que alimentó la industria de los papeles plegados con los que se aventaba el conocimiento y la cultura hacia los niveles más básicos de la sociedad. Sin embargo, la ausencia de filtros o controles sobre sus contenidos, debido principalmente a que la autoridad eclesiástica no los consideraba peligrosos ni contra la doctrina ni contra la moral por ser breves y de escasa entidad, convirtió a esos mismos pliegos, vendidos e interpretados con inevitable intencionalidad, en dardos tan certeros como envenenados. Los restos de antiguas creencias y religiones se mezclaban así con una visión ortodoxa de la moral, creando un género difícil de definir por la variedad y enfoque de los contenidos que se ofrecían. A todo ello contribuía además la preparación y facilidad para transmitir de los cantores populares, herederos de una riquísima tradición aédica que nos podría remontar a la cultura griega o a Bizancio. Muy lejos de la sofisticación de los medios de comunicación actuales, el ciego se movía a gusto transmitiendo lo que hoy se llamarían fake news o noticias falsas, no porque tuviese un interés especial en mentir, sino porque su intención real era la de despertar la imaginación de su audiencia y jugar con ella. Creo que pocas estampas pueden representar mejor ese mundo complejo y variado de la comunicación popular que aquella debida al arte de José Ribelles, esta que estamos viendo, en que un ciego, acompañándose de una zanfona y se supone que cantando una historia, comparte capa, espalda contra espalda, con un lazarillo que maneja y hace salir por encima del rebozo a 2 títeres, materiales actores del relato. La figura es sorprendente y caótica. 4 piernas, una cabeza sin ojos, 2 monigotes, un instrumento extraño y el público embobado ante ese pandemonio. Algo similar ofrecen más tarde Alba y Ortego cuando representan a un titiritero interpretando un Juan de las Viñas. Juan de las Viñas es el típico representante del pueblerino que va a la ciudad y hace un poco el ridículo. Digo, interpretando un Juan de las Viñas al aire libre, aunque esta vez sin público. Otra muestra del mismo artificio la podemos contemplar en este cuadro de Luis Menéndez Pidal representando una escena asturiana. Me gusta que el origen y el aspecto de estas imágenes sea incierto y confuso. Aún más, me encanta que sea también un trastrueque de conceptos que convierte la pequeña boca sin telón del teatrillo portátil en un inmenso cosmorama donde el universo se asoma y se ve representada la vida entera. Y así ha sido durante siglos. Joaquín Álvarez Barrientos, que nos dio la primera conferencia de este año, en su artículo Literatura y Economía en España, incide en esa dilatada tradición comunicadora, pero recalca el giro que el interés del ciego da, tal vez como inconsciente portavoz de una sociedad más liberada y progresista, a partir de la tercera década del siglo XIX. Y escribe Joaquín: de entretener, como parece que hacía en los primeros siglos, ha pasado a denunciar. Ha dado una dimensión más a los asuntos que le sirven de materia literaria, una dimensión política. Al parecer, esta denuncia no siempre se hizo de forma ceñida a los hechos y se abundó en expresiones groseras y llamativas en lo que hoy llamaríamos sensacionalismo.
Sensacionalistas y groseras eran en efecto las expresiones habituales de Perico el Ciego, uno de los más célebres invidentes de todos los tiempos, al que inmortalizaron sus propios hechos y los comentarios que sobre ellos hacían numerosos escritores contemporáneos, alguno de ellos molesto, como Antonio Trueba, porque ciertamente le restaba popularidad. Y escribe Trueba: cuando por primera vez fui a Madrid, ya era piedra de escándalo en aquellas calles por las suciedades que cantaba un ciego de 10 a 12 años. Aquel ciego es el que aún se conoce en Madrid con el nombre de Perico y por espacio de medio siglo ha mantenido su triste celebridad de desvergonzado. Nos imaginamos, conociendo el carácter un poco pacato de Trueba, lo que podía escandalizarle, aunque él mismo, hablando poco después de los textos de los romances, dice que Perico era, entre sus autores, uno de los más decentes. Lo cierto es que Perico el Ciego fue, junto con el ciego Cornelio del Escorial y con la ciega de Manzanares, uno de los personajes más notables del siglo XIX. De la gracia y buen humor de que hacía gala nos da idea esta copla que, según dicen, era una de sus favoritas. Ojos que te vieron ir por esos mares afuera, ¿cuándo te verán venir para alivio de mis penas? Benito Pérez Galdós recuerda, porque seguramente le escuchó, los corrillos que se formaban alrededor de su persona y de su ingenio. Al son de su guitarra canta, escribe Galdós, no las proezas de los héroes, porque no los hay, sino las vivas historias de bandoleros y ladrones. Atento público le escucha con simpatía y emoción. Yo me he sentido medieval agregándome a este pueblo. Anoche hicieron furor 2 o 3 coplas de Perico harto ingeniosas. O me engañé mucho o eran alusivas a nuestra reina, que anda ya en jácaras de los cantares callejeros. Desengáñate, Manolo. Aquí no hay más cronista popular que Perico el Ciego, ni más poetisa que la ciega de Manzanares. María Francisca Díaz Carralero, la ciega de Manzanares, se hizo efectivamente famosa por su capacidad para improvisar en verso y por su innata facilidad para salir de cualquier aprieto en el que quisieran meterle los malintencionados que le demandaban públicamente ripios originales. Es bien conocida la respuesta que dio a unos eruditos presumidos que le pidieron una improvisación sobre el pie forzado de la palabra indio, tan difícil de rimar en español. La contestación les cayó la boca. Un soldado dijo rindio por decir que se rindió, y de ese modo encontró un consonante con indio. Antonio Ferrer del Río y Juan Pérez Calvo, en Los españoles pintados por sí mismos, hacían esta prolija descripción de nuestro personaje. Es el ciego, empleando para todo su gramática parda, el mejor buscavidas que pudieras idear. Cuando no hay guerra civil ni política militante y por consiguiente ni gacetas extraordinarias ni hojas volantes, nuestro héroe saca del archivo un mazo de coplas, inventa sucesos horrorosos, hace que se ahorquen media docena de personas o se envenene una familia, degüellen 2 amantes desgraciados o devore un lobo rabioso media población. Y cualquiera de estos hechos, que por supuesto acaba de ocurrir, sale de madrugada pregonándolo por los barrios bajos y plazuelas de la capital. En tales casos llega su astucia hasta el punto de imaginarse que ni a un hombre solo y ciego le han de creer por lo que diga, ni habiendo tantos como él, habría de ser privilegio suyo la venta de noticia tan garrafal. Para que esto no suceda, se ponen de acuerdo 3 o 4 de la hermandad, se reparten las coplas, marcan el itinerario que han de llevar en la seguridad de no perderse, y como si fuera fresca la noticia la predican desesperados y a escape, atrapando en red también tendida algún incauto pececillo que ansioso la devora y se encuentra con un suceso raro acaecido el año del hambre. Otras veces hace su tráfico con mujeres, y puedes calcular qué gentecita será cuando por 2 cuartos da 4007, siendo de advertir que para llamar la atención recorre las calles gritando los vicios y defectos que cada una tiene, sin que haya una virtud que las adorne. Tiene bajo su dominio la venta de nuevos calendarios, y de viejos también, los motes nuevos para damas y galanes, los fósforos finos y el papel para fumar de hilo, por supuesto. Despacha carretillas de pega, garbanzos de pega, papel de cigarros de pega, cartas de chasco, y se divierte en pegarla también al grito de todo pega,
ya sisando la pólvora a las carretillas, que no dan más que un trueno, ya vendiendo a 2 cuartos cada garbanzo natural. Con la guitarra o el violín en la mano da los días a cierta parroquia que tiene, improvisando una coplita, y por Navidades canta y vende los villancicos a la puerta de cada tienda o puesto, y desgarra los oídos del tendero para precisarlo a que, cansándole, otorgue el aguinaldo. Y finalmente, cuando otro recurso no le queda, contémplale el lector hecho un Hércules que lleva a Madrid en la mano, con sus calles y plazuelas, iglesias y conventos, hospitales y hospicios y cuantos establecimientos públicos quiera recorrer en un momento el curioso viajero. De la variedad de sus funciones hablan los grabados y del batiburrillo de contenidos algunos pliegos que especifican en su última página las colecciones publicadas, sus títulos y los lugares de venta, como por ejemplo esta que se vendía en la imprenta de Santarém en 1863. Por esas informaciones podemos deducir que los libreros, impresores o depositarios que ofrecían con la misma naturalidad romances que jácaras, vendían también con la misma facilidad sainetes que aleluya, ruedas de los enamorados, de los amantes y de la fortuna, que libritos de cortejar, juegos de mano, recetarios de cocina, almanaques, horóscopos o libros de sueños y planetas. Anunciaban además variados surtidos en novelas históricas, folletines, revistas teatrales, argumentos reducidos de zarzuelas y ópera, cancioneros, etcétera, etcétera, etcétera. Está claro que un depósito no vendía lo mismo que un coplero ambulante y que la oferta de éste estaba limitada por el peso y por el tipo de público al que se iba a dirigir, pero hemos ido conociendo poco a poco algunos de los recursos usados por los ciegos y buhoneros, quienes pedían a las imprentas que les enviaran los pliegos empaquetados a fondas y posadas de confianza, donde los recogían para emprender otro tramo del camino con material renovado o con las noticias más recientes, aunque la novedad estuviese solo en el título. Las áreas de saber preferidas por estos cantores ambulantes cubrían la información y la formación, si bien predominando siempre el carácter noticioso o intrigante de lo transmitido. A lo largo de la interminable Edad Media aprendieron, quienes fueron sus maestros, juglares, copleros y ciegos, a combinar artísticamente la imagen y la palabra hablada o cantada, arte que tan pronto la imprenta supo llevar a su terreno, produciría tesoros como la Biblia Pauperum. Una regla no escrita, la de leer las historias de izquierda a derecha y de arriba a abajo, asimilaría esta forma primitiva de expresión a la interpretación de un texto en el que las letras unidas formaban palabras que componían frases con las que se comunicaban ideas. Así podía contemplarse, bastante antes de la invención de la imprenta, en la citada Biblia Pauperum o Biblia de los pobres, concebida en formato de historia gráfica y con páginas ilustradas con imágenes y texto, en las que, a través de 7 o 9 viñetas, de las cuales la central destacaba el tema principal, se aprendían mejor los pasajes del libro sagrado. Algunos de los personajes que aparecían hablando ya mostraban el texto de su parlamento, o bien en forma de bocadillo o filacteria al estilo de los cómics actuales, o bien bajo la correspondiente imagen. Con ese mismo sentido religioso y didáctico, casi catequético, hay innumerables muestras iconográficas en las que todavía en el siglo XV, pero ya salidas de una imprenta, se puede apreciar el formato de una tira y el desarrollo de una historieta. Un ejemplo claro sería el tema denominado Cristo y el alma, que en sucesivas viñetas iba describiendo los intentos del Salvador por rescatar al alma de sus múltiples defectos, pereza, gula, trabajos inútiles, presunción, para desnudarle de ellos y poder coronar finalmente su esfuerzo en una estampa o aleluya completa. La historia así narrada era literatura gráfica, apoyada en unas pocas líneas que completaban la imagen y que contenían un diálogo entre Cristo y el alma. Pero también existieron de forma coetánea dibujos sin palabras, y en las primeras muestras españolas algo posteriores, Auca del Sol y de la Luna o Juegos de la Infancia, de los siglos XVII y XVIII, se ofrecía un paso previo a la capacidad para leer. En esos pliegos primitivos de aleluya, realizados todos uniendo tacos de madera trabajada a favor de veta, las imágenes de grueso trazo y fácil identificación
presentaban motivos de personas, animales, edificios y barcos. En efecto, toda la vida de la época parecía estar reunida en 1, 9, 24 o 48 viñetas que iba a entender hasta el más torpe.